Y ahí va, jueves 16 de enero, a pleno la motosierra de Milei a la salud pública, dejando varios de los hospitales nacionales casi al límite del colapso, sin posibilidades de funcionar, especialmente por estas horas el Hospital Bonaparte. De eso nos vamos a ocupar también hoy en el programa. Milei, el topo que venía a destruir el Estado, que, bueno, avanza con despidos en salud, en derechos humanos, también en justicia, en capital humano, en distintos organismos del Estado. Por ahora sí, mayores oposiciones, más que algunas resoluciones del Poder Judicial que también vamos a repasar. Mientras tanto, también hoy hay a esta hora una caravana por Milagro Sala. A 9 años de su detención, sigue presa en prisión domiciliaria en La Plata, en la ciudad de La Plata, Milagro Sala, y hay una movilización que se realiza que tiene como punto de partida la Casa de las Madres, y ahora vamos a repasar también. Caída histórica en bienes de consumo masivo. Baja la inflación, pero vos ves que tu sueldo no alcanza. Bueno, así lo demuestra también el consumo masivo, que se desplomó al peor número en 2 décadas al cierre de 2024. Mientras tanto, también el gobierno avanza con una mayor desprotección de la industria nacional, habilita importaciones a pleno el gobierno, y las dos cosas, la caída del consumo y la apertura importadora, están afectando especialmente, entre algunas de las actividades, el trabajo de los cartoneros, que cobran menos y trabajan el triple. Ahora vamos a contar lo que está pasando con el sector. Mientras tanto, alerta también de los trabajadores del neumático, lo que veníamos hablando, ola de calor y cortes de luz, al menos por acá, por el área metropolitana de Buenos Aires, y picante el incendio forestal en Epuyén, en la provincia de Chubut. Está complicada la situación, ya más de 2.000 hectáreas arrasadas y más de 50 viviendas destruidas. Así que esos son algunos de los temas, más las últimas novedades en política internacional. Mientras tanto, le dejan un like, un comentario, sobre todo a los que ven el resumen más tarde. Y arrancamos a resumir. La motosierra de Milei a la salud pública. La salud no es lo primero en el gobierno libertario. Un día después del abrazo al Ministerio de Salud en contra del cierre de 15 direcciones y coordinaciones abocadas a enfermedades como tuberculosis y lepra, bueno, el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, un hombre que viene de la actividad de la salud privada, dio a conocer que habrá otros 1.400 despidos en distintos hospitales e institutos especializados. Todo esto en el marco de un proceso de reestructuración del área, al menos así es como lo han informado desde el gobierno. La medida, por estas horas, alcanza espacios ya atravesados por los despidos desde que comenzó el gobierno de Milei, como el Hospital Posadas, el Hospital Nacional Posadas, pero también otras áreas como dependencias del propio ministerio, del PAMI, los hospitales nacionales que dependen directamente del gobierno nacional, como el Español, el Bonaparte, el Somer, el René Favaloro, Cuenta Alta, organismos como el Instituto Nacional del Cáncer, también la Superintendencia de Servicios de Salud, despidos en Cedronar, en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el Malbrán también, bueno, en distintos lugares, ¿no? Arrasa con todo el gobierno de Milei en el área de salud, y el destape estuvo en el abrazo al Ministerio de Salud de la Nación, y escuchen los testimonios. Han decidido cerrar 15 programas, cerrar las secretarías de los programas, por ejemplo, de HIV-Sida, de hepatitis virales, de tuberculosis, de lepra. Ni que hablar el tema VIH, que ya estamos viendo previo a esto, por ejemplo, faltantes de medicamentos, ¿no? De alguna forma empezamos de nuevo a sortear qué paciente va a recibir su medicación. Ni que hablar del programa de sífilis, también están incluidos las ITS en este combo. Las cosas pasan todos los días en todo el país. Yo vengo recorriendo el país, miles y miles de compañeros en las calles, desde despedidos hasta jubilados, desde estudiantes hasta trabajadores de la construcción y del gas. Otra vez nos casamos el guardapolvo, nos casamos los compañeros, porque la salud, como decíamos, es una cuestión transversal. Entonces acá tenés desde laboratoristas, tenés empleados que han trabajado en las direcciones que se pretenden cerrar, tenés, por supuesto, personas que viven con VIH. Primero hay que convencer a algunos propios que dejen de pensar en boletas electorales, porque Milei está entregando el país y hay que echarlo lo antes posible, en paz y en democracia como corresponde, pero echarlo porque vamos a llegar tarde, y cuando lleguen las elecciones no sé en qué país van a votar, porque está dispuesto a dividirlo, está dispuesto a fragmentarlo, y de esto se trata cuando vienen arrasando las políticas de salud. No tiene lógica pensar que el futuro de este país sea 1890. Cuando se naturaliza la esclavitud, el hijo del esclavo no sabe qué es la libertad. Y esto me parece que es lo que está sucediendo en la Argentina. Se defiende la salud, no se vende la salud, se defiende la salud.
Ahí el destape en el lugar donde hay que estar. Ayer en el abrazo al Ministerio de Salud con los profesionales de la salud y ahí los testimonios que ustedes escuchaban. Mientras tanto, Milei a esa hora más o menos celebraba los despidos. Según el gobierno, la decisión se debe a la identificación de irregularidades en la contratación de personal durante la gestión anterior, a la duplicación de funciones y al incumplimiento de tareas. Esa es la justificación para echar 1.400 personas del Ministerio de Salud de distintas dependencias. Milei lo celebró. Sigue la motosierra, viva la libertad carajo, publicó el presidente en sus redes. Esta medida se suma, dicen desde el gobierno, al recorte del 30% de los cargos políticos realizados durante los primeros días del año y no afecta el normal desarrollo de las funciones de la cartera sanitaria. Eso es lo que dicen desde el gobierno, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, que este desguace no afecta el normal funcionamiento. Bueno, el desguace de los hospitales nacionales, que ya comenzó el año pasado, sí tiene un efecto directo en la atención que esos hospitales brindan a sus pacientes. Hace 3 meses, esto no es nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace 3-4 meses Adorni salía a decir que nunca habían pensado en cerrar el Hospital Bonaparte, un hospital de salud mental. Bueno, lo dijeron luego de las protestas y el repudio, la reacción que se había generado en ese momento. Bueno, ahora con los despidos están dejando en parálisis total al Bonaparte, y así lo explicó esta mañana en Futurock Leonardo Fernández Camacho, trabajador social y delegado de ATE en el hospital. Yo lo que quiero que quede claro es que esto es casi que para nosotros es un cierre. No, es imposible funcionar, no podemos funcionar. O sea, el hospital queda con esta cantidad de personas, que ahora la mitad inoperativo. Es que ahora nosotros no podemos abrir la guardia, no tenemos gente. Y tenemos gente internada a la que le echaron el equipo terapéutico. No, es inviable, está inoperativo el hospital. Por ejemplo, echaron a toda la gente, a toda, completa. La gente administrativos del hall de recepción, es decir, hoy no tenemos a nadie que reciba pacientes. No hay funcionamiento. Esa es la parálisis y prácticamente el cierre, ¿no? De alguna forma, de un hospital nacional, que además el Bonaparte es el único hospital nacional de salud mental dependiente directamente del gobierno nacional acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta mañana hubo una asamblea, ¿no? Ahí en el hall del hospital. Escuchen a Camila, una de las trabajadoras de la institución, que dice que es imposible pensar la salud mental si no están cubiertas las necesidades básicas. ¿Sabes? No, ¿cómo te sentís, de recibiste el telegrama, una situación horrenda? Hola, buen día. Mi nombre es Camila, soy trabajadora social de consultores externos del hospital. La situación inició ayer, más que nada por redes, llegándonos algunos de estos avisos oficiales del Ministerio de Salud diciendo que iba a haber la baja de 1.400 contratos. A nosotros no nos fueron notificados nada formalmente hasta aproximadamente las 8 de la noche, en donde empezaron a llegar por el GE, que es el sistema, digamos, de notificación general de Nación, la baja de los contratos, la renovación solo por el mes de enero y posteriormente a eso el cese de nuestra actividad. Ahora, ¿cuán importante es tu tarea dentro de este hospital y si hay alguien que lo va a terminar haciendo o no? La verdad que estoy muy preocupada porque al momento nosotros éramos 5 trabajadores sociales, atendemos aproximadamente unas 800 personas solo en el dispositivo de consultorios externos, sin contar la guardia, sin contar hospital de día. 5 personas para 800 pacientes. 5 trabajadores sociales. A partir de los despidos queda un solo compañero. Nuestra labor es justamente ir acompañando dentro del proceso del tratamiento de salud mental, porque acá se atiende muchísimas personas con muy bajos recursos, todo lo que implica el sostén socioeconómico, el sostén habitacional. Tenemos mucha población en situación de calle. Nuestra labor dentro de los espacios terapéuticos también tiene que ver con eso. Es imposible poder pensar la salud mental si no están cubiertas las necesidades básicas de los usuarios que están acá. Así está la situación en el Hospital Bonaparte. Después, Gaby, vamos a profundizar en esto, ¿no? Sí, un poquito más para ver cómo está la cuestión y más testimonios, por supuesto, de las trabajadoras y de los trabajadores de ahí. Pero el recorte es brutal. Es brutal. Es una magnitud de despidos que
deja paralizados estos hospitales nacionales y lo que decía, escuchaba también algunos testimonios de trabajadores que dicen, nosotros nos podemos ir a trabajar a otra parte, al sector privado. Sí, después los vamos a repasar. Pero después el tema es los pacientes. Es la gente, ¿no?, que queda afuera. Sí, hoy hablaba con uno de ellos, con uno de los residentes, que después vamos a escuchar su testimonio también, y me decía eso, mirá, me dice, o sea, no está cerrado de hecho, pero está cerrado virtualmente, digamos, porque no hay forma de que esto pueda funcionar con menos de la mitad de los trabajadores que existían. Para el gobierno hay argentinos que son de descarte. Esto ya lo estamos viendo en distintas áreas, ¿no? Acá en salud, pero ya lo vimos en educación, ya lo vimos en trabajo, lo vimos en seguridad social, vimos el trato que le da a los jubilados, que los mantiene a la mayoría bajo la línea de la pobreza. Es decir, el modelo de Milei necesita gente afuera, necesita expulsar gente. Es un modelo de país, no es la primera vez que ha pasado en la Argentina, para un 30-40% de la población. Y el resto que se arregle, que se joda y que se salve por la suya, ¿no? Esta dinámica es parte también de lo que hemos conversado mucho el año pasado, de la crueldad al poder. En todas las medidas del gobierno, sobre todo en este tipo de desguaces de áreas específicas, hay crueldad, pero también atrás de esto hay un negocio privado. Hay que pensar y observar qué pasa después, ¿no?, con estas instituciones, qué pasa después con los profesionales también de estas instituciones. Todo indica que poner la salud pública de un país en manos de alguien que viene específicamente del negocio de la salud privada podía terminar en algún momento con la salud pública al servicio de la salud privada, ¿no? Uno puede suponerlo, ¿no? Uno puede imaginar que si vos ponés al lobo a cuidar la gallina, Sí, bueno, se las va a morfar. está bien, puedes saber mucho del tema, tal vez, tener mucha trayectoria, pero esto lo venimos diciendo y algunas cosas se van a ir viendo y algunas cosas las corroboraremos más adelante cuando lo podamos verificar. Pero detrás de cada desguace del gobierno en algún sector del Estado hay un negocio del sector privado. Siempre aparece algún empresario amigo, algún negocio disponible para medio agazapados ahí esperando la oportunidad. Así que bueno, acá definitivamente lo más importante por estas horas es la fuente de trabajo de quienes están siendo despedidos, el funcionamiento de los hospitales y también el destino y la salud de los pacientes. En las últimas horas salió también el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, contó que comenzaron a llegar telegramas de despidos para los trabajadores del Hospital Nacional, bueno, veíamos ahí del Bonaparte, pero también del Sommer, que es el Centro de Referencia Nacional de lepra. Esto es parte de 1.400 despidos que afecta al sistema de salud, que cada día tiene más demanda. Con menos trabajadores y profesionales la situación es cada vez más difícil, dice Kreplak, desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, tema que seguiremos, por supuesto, y que supongo yo en algún momento generará alguna reacción en los sindicatos del área, ¿no? Pienso, no sé, Héctor Daer es del gremio de la sanidad, por ejemplo. Por ahí en algún momento... ¿Tiene algo para decir? Capaz, no sé, Capaz. un comunicado de la Capaz no. CGT te pide... Claro, porque los hospitales son trabajadores de sanidad, ¿no? Sí, Que por ahí como- son más del sector privado, Claro. entonces por ahí no le importa tanto. Y entonces acá será tema de ATE, dirá Héctor. No sé, supongo que eso en algún momento generará algo, ¿no? Alguna reacción. Bueno, Milei es parte también, toda esta estrategia, de la destrucción del Estado, ¿no? A 2 semanas de los despidos en el área de derechos humanos, los gremios estatales se preparan ahora para resistir y temen por nuevas cesantías en justicia, en el capital humano, en organismos como el INTA, además de los que ya estamos viendo en salud. Y en el caso de los despidos en la ex AFIP, la justicia le prohíbe al gobierno los despidos y los cambios en las condiciones laborales, novedad de las últimas horas. El Tribunal de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar a la medida cautelar presentada por los gremios de la ARCA, la ex AFIP, y le pide al gobierno, instó al gobierno, a que se abstenga de adoptar cualquier medida que contraríe o violente la garantía de estabilidad prevista en los convenios colectivos del sector. Vamos a ver, por supuesto, si el gobierno acata, pero en principio parece haber, ante la ola de despidos, más reacción de algún sector de la justicia que del sistema político, de la oposición y demás, ¿no? En el caso de los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, que venimos contando, y las distintas actividades que se están realizando, trabajadores de la Secretaría y del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona ahí en el ámbito del predio de la ex ESMA, lanzaron una campaña internacional para alertar sobre los despidos y los recortes presupuestarios dispuestos por el gobierno en las instituciones abocadas a la preservación de los documentos y de las políticas de memoria, verdad y justicia. Ahí el 60% de los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti fueron despedidos por disposición de Baños, del secretario de Derechos Humanos.
y además hubo cesantías en los sitios de memoria de Virrey Ceballos, Orletti, Olimpo y el Atlético, que motivaron incluso un reciente fallo del juez federal Ariel Lijo, para sorpresa de algunos, que le exige al gobierno nacional preservar y mantener en funcionamiento las actividades que se desarrollan en estos espacios de concientización establecidos donde antes, bueno, como todos saben, funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura militar. Este sábado hay una actividad, estoy buscando acá, acto de repudio al negacionismo, 30.000 presentes, la memoria no se borra, este sábado 18 a las 11:30 de la mañana, en Diego Carman y Fondo de la Legua, en San Isidro, ahí en la provincia de Buenos Aires, el lugar donde tanto Ramiro Marra como otros muchachitos libertarios del lugar salieron a tapar las pintadas de los organismos de derechos humanos, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? También salió Grabois, pintó, después vino Ramiro Marra con el balde lejos, lo pintaba encima, bueno, ahí en esos mismos lugares. Y a 2 meses del 24 de marzo, que me parece que también ahí hay que empezar a ponerle el ojo, ¿no? La fecha en el almanaque, un nuevo 24 de marzo en este contexto, para pensar ahí, preparar, para empujar una movilización enorme, ¿no? Me parece que tiene que ser enorme para decirle al gobierno, para tratar de marcar un límite también, claro, al gobierno de Milei y de Villarruel, para seguir defendiendo la memoria, ¿no? Así que este sábado, 11:30 de la mañana, ahí en San Isidro, una convocatoria de Hijos Capital y de Hijos Provincia. Bueno, cambiamos de tema. Caravana por Milagro Sala a 9 años de su detención. Hoy se cumplen 9 años de la detención de Milagro Sala. Organizaciones sociales y activistas de derechos humanos realizan a esta hora una caravana por la libertad de la dirigente jujeña al cumplirse 9 años ya de haber sido detenida en su provincia y de permanecer hasta el momento presa de forma domiciliaria en la ciudad de La Plata. La movilización se realiza este jueves, tiene como punto de partida la Casa de las Madres en el Congreso, desde las 13:30, arrancaron hace un rato y luego se dirigen hacia la Plaza Moreno en La Plata y va a finalizar en el domicilio donde Milagro permanece detenida tras haber sido intervenida quirúrgicamente y estar impedida de volver a Jujuy por cuestiones de salud. El CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los organizadores de la movilización, recuerda que el 16 de enero de 2016, recién asumía Mauricio Macri la presidencia y Gerardo Morales estaba al frente del poder en Jujuy, Milagro fue detenida mientras participaba de una manifestación contra el gobierno de Jujuy. Desde ese día está privada de su libertad. Hace casi una década sufre una persecución política y judicial con condenas irregulares que buscaron a través de ella y la Tupac Amaru disciplinar la organización social. Desde entonces la represión y la criminalización de la protesta fue una constante en la provincia. Y cuenta ahí también el CELS, advierte que el hostigamiento de todos estos años deterioró la salud de Milagro. Están llevando el caso al sistema interamericano para que cese su criminalización y siguen reclamando por su libertad. Les propongo ahora 1 minuto y medio, 2, de un informe de la Urbana TV, que es el primer canal villero, desde el barrio Padre Mujica, sobre las obras, sobre la tarea que realizaba la organización en la provincia de Jujuy. A ver. Esto es el barrio Alto Comedero. Aquí empezó la historia, aquí empezó la construcción de viviendas, aquí comenzó la construcción del polideportivo, de la escuela, de la pileta. Esto es lo que hace Milagro Sala. Ahí comenzó a darse la tarea de construcción, de soñar con una comunidad organizada. Una comunidad organizada que trabajara para lograr estándares de calidad de vida, de dignidad, de justicia social, que tenían que empezar con las cosas más elementales. Por ejemplo, la vivienda. Parte de las más de 1.000 viviendas, 1.200 viviendas aquí, en Alto Comedero, de una dignidad impresionante. Todo el barrio, toda la barriada construida con las manos de los propios trabajadores. Aquí empezaron trabajando las mujeres, después se sumaron los hombres. Este barrio soñado, pensado, impulsado por Milagro Sala y construido por la organización. Quizás sea por estas cosas que Milagro Sala hoy esté presa. La vida continúa. Y le hablo como una ciudadana argentina, no le hablo como un sector político. Los políticos son aves de paso. Los que vivimos en el país somos nosotros. Por ello militemos, por el ciudadano en común, para que vuelva a recuperar su dignidad y que para que nuestro país vuelva a recuperar la alegría. Por todo esto, patria sí, colonia no. Hasta la victoria siempre. Sin un sueño anhelado. Bueno, los organismos de derechos humanos también se suman, anticiparon que van a participar de la movilización y emitieron un comunicado en el que denuncian la persecución política y judicial que emprendieron entonces el ex gobernador Morales y el ex presidente Macri. También las dos CTA, las dos CTA se sumaban hoy
a la caravana. 9 años en cana, ni por delitos horribles a veces pasás tantos años en cana, como el caso de Milagro, que ya lleva casi una década presa por un acampe del que ni siquiera participó, ¿no? Después, por supuesto, todo lo que vino, ¿no? Luego de la detención, la aparición de denuncias, de causas, incluso de integrantes de la propia organización que iban al programa de la Nata llamativamente y de repente a denunciar cosas horribles y qué sé yo. Pero lo cierto es que Milagro ya lleva 9 años presa y, por cierto, bastante abandonada, me da la sensación también, por los que anteriormente han sido sus compañeros de militancia, ¿no? Sí, claramente. De espacio político, de alguna forma, ¿no? Cambiamos de tema, nos metemos ahora en la economía. Caída histórica en bienes de consumo masivo. Se desplomó 18% en diciembre y cierra así el 2024 como el peor año en 2 décadas. Un informe privado sobre la compra en locales de cercanía revela que la reducción de gastos de la clase media se notó particularmente en los bienes de consumo masivo. La recesión a la que el gobierno sometió, especialmente a la clase media y baja, pudo verse claramente en la caída en las compras en los supermercados, en los almacenes de barrio. Una caída del 18% en diciembre. Brutal, ¿no? El informe es de Sentia, de la consultora Sentia. Y ahí explica también que casi el 14%, si se comparan las ventas totales del año contra las de 2003, cierra ahí también un año con caídas consecutivas en todos los meses, siempre abajo que en 2023. Los precios se duplicaron, los salarios apenas recuperaron los niveles del año anterior en términos reales, en algunos sectores y según dónde. Esto sumado al peso de los servicios en las castas promedios, en las canastas promedios de consumo, dejan poco margen para la compra de alimentos, de bebidas y demás. Y ahí es donde vemos también los otros estudios, relevamientos y demás, de el peor consumo de carne en los últimos 20 años, la caída histórica en consumo de yerba, la caída histórica en consumo de leche, ¿no? Bienes de acceso que deberían ser populares, ¿no? Sí, y esto también se contradice o choca un poco, como, bueno, refuerza lo que veníamos hablando, ¿no? De los números de pobreza, de inflación, que por eso se sienten más de lo que dan. Bueno, el martes, cuando sale el dato de inflación, Caputo en Twitter salió a decir que estábamos atravesando una fuerte recuperación, ¿no? Y después vos vas a datos incluso oficiales que indican caídas históricas de consumo y vos no ves la recuperación de la que te habla Caputo. No, y además de la recuperación en particular del poder, que también habla mucho Milei, del poder adquisitivo, hablan, que yo sepa, el poder adquisitivo significa adquirir cosas, y eso es lo que no está pasando. Sí, hay un meme dando vueltas, ¿no? De baja la inflación, pero vos no podés comprar ni yerba. Pero bueno, en fin, por eso decíamos también, puede haber un sector de la sociedad que haya recuperado poder adquisitivo, que son posiblemente los que por estos meses están yendo de vacaciones a Brasil, comprándose cosas por Amazon o cruzando Chile a través de televisores. Ahora, es un sector de la sociedad, es un modelo para el 30% del país. Sí, claro. Esto ya fue así, digo, ¿no? Tampoco hay que, elucubrar hipótesis. No, esto ya fue así en los 90. Era un modelo que alcanzaba para un sector mientras el resto se iba quedando afuera. Era más el sector que estaba dentro, en los 90. Ahora hay mucha gente más afuera y mucha gente muy afuera también. Sí, con un arrastre también, ¿no? De la pauperización de la vida y el aumento de la pobreza, que tampoco es una novedad del último año, ¿no? Esto viene de los últimos 10 por lo menos. Ya van 2 gobiernos que aumentaron el índice de pobreza y que también lo multiplicó rápidamente, ¿no? Cambiamos de tema, pero tiene que ver también con Toto Masterclass. El gobierno avanzará con una mayor desprotección de la industria nacional. Anunciaron que a partir de este jueves se modifica el sistema antidumping, lo que en la práctica significará una mayor apertura importadora de bienes que compiten con la industria nacional. Vengan todos. No, Plata Dulce, hay que ver la película. Es una locura. Hay que pasar Plata Dulce algún día. En los colegios. En los colegios. En bucle. Algún día vamos a sentarnos acá, vamos a poner Plata Dulce y nos vamos a quedar en vivo, tipo reaccionando en vivo a la película, mirando Plata Dulce todos juntos para ver. Sabés que sí, ¿no? Es un documental. Yo aprendí mucho viendo Plata Dulce. Sí, hay que ver Plata Dulce, hay que ver Pisa Birra Faso, para también un poco la cultura de los 90. Y una serie de películas para ver que todo este proceso que estamos atravesando puede ser novedoso en cuanto a las formas, algunas dinámicas, algunos discursos que exceden incluso a la experiencia argentina, ¿no? Lo que con Ori todo el tiempo estamos hablando, de lo que pasa en Estados Unidos, en España, en Europa, en Italia, etcétera. Ahora, el modelo económico es clásico, ajuste clásico, ortodoxo, mucha gente afuera, mientras a algunos le va a alcanzar y mientras tanto el gobierno
planchando el dólar, quemando reservas, endeudándose, bicicleta financiera, para llegar a una elección en la que posiblemente meta un 30-40% de votos y duplique cantidad de diputados, de senadores, y después más o menos intente seguir avanzando con algunas de las reformas estructurales. Mientras tanto, un sistema político muy subordinado y en silencio frente a lo que en estos días, que parece una agenda muy de verano, en la que no pasa nada, en la que la gente está en la playa, los móviles, en la tele, ¿cómo está? ¿Y cuánto sale comprar remeras en Brasil? Y qué sé yo. El gobierno metió quinta, ¿eh? Mientras tanto, el gobierno está avanzando fuerte en este comienzo de año en consolidar y profundizar su modelo de país, ¿no? Bueno, esto que acaban de anunciar, que anunció Luis Caputo a través de su cuenta de Twitter, es una medida que va a impactar en la oferta especialmente de bicicletas, de multiprocesadoras, planchas, calefactores, ventiladores, electrodomésticos. DM2 vuelve, es extraordinario, vuelve. Seguramente aparezcan también un montón de electrodomésticos más baratos que lo que se conseguían en la Argentina, en muchas cuotas, ofertas y demás. Y va a haber un sector de la sociedad que diga, epa, yo ahora me puedo comprar de vuelta cositas que antes no podía, y empiezan a creer que este sistema es sostenible. Bueno, se va a modificar el sistema antidumping, la herramienta que tienen las empresas locales para denunciar si hay productos importados que entran a la Argentina a un precio menor al del valor de mercado en su país de origen. Y también se modifican las investigaciones previas a la aplicación de las medidas antidumping, que antes podían extenderse hasta 12 meses. Bueno, ahora van a tener un plazo máximo de 8 meses y además la duración de esas medidas será de 3 años en vez de 5. Pero es básicamente abrir frontera, dólar barato, que entren cosas. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Liberar la competencia, dicen. Bueno, básicamente destruir la industria nacional, que los productos importados salgan más baratos, eso es lo que va generando, es lo que ya estamos viendo, la destrucción del aparato productivo nacional y la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, las últimas dos noticias, ¿no? Caída del consumo y apertura de importaciones. Vos fíjate el impacto que eso tiene, por ejemplo, en la actividad de los cartoneros. Cobran menos y trabajan el triple, los cartoneros sufren la caída del consumo y la apertura importadora. Nota de Eugenia Rodríguez en el destapeweb.com. Cuenta ahí, bueno, obviamente que estamos atravesando un arranque de año con despidos y suspensiones en fábricas, las que venimos contando acá todos los días, que en la agenda informativa están más bien por debajo del radar, más personas durmiendo en la calle, largas filas en comedores y merenderos, y la atención de salud pública al límite, pintando ahí un duro panorama de un enero al que ahora además se le suma calor extremo y cortes de luz en algunos casos, donde la mayoría de las familias argentinas tiene como principal preocupación llegar a fin de mes. Bueno, en este mismo escenario, la situación de las y los trabajadores cartoneros evidencia el impacto de las políticas económicas tras el primer año de gestión de Milei. El precio del cartón cayó de 300 pesos a 120 pesos, una baja de más del 50% en un momento en el que la crisis del consumo interno generó, además, que haya menos papel y cartón en las calles. Además, cuando hace un año se necesitaban 920 kilos de cartón para adquirir una canasta básica, hoy el número escaló a 4.300 kilos. Esta es toda esa información de Eugenia Rodríguez en el Destape, luego de conversar también con Jonathan Castillo, que es cartonero y referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que contó que al combo letal de precios en caída libre y menor cantidad disponible por la crisis local, se suma además que el gobierno nacional fomentó la apertura desreguladora de importaciones de cartón, lo que hizo que el ingreso de papel y cartón desde afuera aumentara un 248%. Viste cómo todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? Caída de consumo, apertura de importaciones, afecta en general al sistema productivo nacional, y acá un caso bien puntual, bien particular, el de los cartoneros también en la Argentina. Cambiamos de tema, pero tiene que ver también con la crisis de la que el gobierno no habla, la que el gobierno y el sistema de medios de la cadena de la felicidad permanente no habla, que tiene que ver con los trabajadores del neumático, que están en alerta contra el gobierno y contra Bridgestone. ¿Qué denuncian los trabajadores? Que se pone de acuerdo Bridgestone y el gobierno para echar a casi 300 personas. Rodrigo Núñez también, otra nota en el Destape. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, el SUTNA, denunció que la empresa Bridgestone prepara casi 300 despidos y la ruptura del convenio colectivo de trabajo. Ayer contábamos que había pedido una ampliación del proceso preventivo de crisis. El próximo lunes habrá una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, que tiene al frente a Julio Cordero, ex Techint, que se muestra afín a extender el procedimiento preventivo de crisis pedido por la compañía, y desde el gremio apuntaron que Bridgestone Argentina, de forma totalmente improcedente, pide una extensión del fraudulento procedimiento preventivo de crisis ya cerrado, anuncia su intención de ejecutar 290 nuevos despidos y la ruptura del convenio colectivo de trabajo aumentando, dice el sindicato,
irracionalmente los ritmos de producción e implementando una rebaja salarial mediante la eliminación de todo tipo de adicionales. Reforma laboral, de hecho, es un poco lo que están denunciando los trabajadores y que es un poco la discusión que se viene también para este año, que el propio Milei anticipó, de la verdadera reforma laboral, ¿no? Esta sí, ahora viene la de en serio. La del año pasado, incluida en la ley base, fue una muestra. Sí, agarrate. Una puntita. La que viene en serio es la de este año, la reforma laboral de verdad, la que te hace trabajar 12 horas, la que te hace pagarte tu propia indemnización. Yo supongo que de acá a que esos proyectos lleguen y que el gobierno intente avanzar en ese tipo de reformas, ya se habrá despertado o ya habrán recuperado señal en sus celulares los dirigentes opositores al gobierno que dirán, che, me parece que tenemos que hacer algo. Además de rosquear lugares en las listas, quién va segundo y tercero en el concejal de San Miguel, quién agarra no sé qué kiosco que quedó ahí no sé cuándo, y de fotitos de reuniones y qué sé yo en la costa, estaría bueno que mientras tanto alguien diga, che, me parece que no está bueno lo que está pasando. Sí. Yo ni siquiera te pido tanto ya. Un tuit que diga, me parece que no está bueno esto. Algo, ¿no? Sí, que alguien algo. Pero vos decís, vos tenés fe que hay alguien diciéndole a otro, che, ¿no habría que decir algo? ¿O ya directamente ni se lo están planteando entre ellos? No, yo creo que algunos deben. Algunos hasta por pudor dirán, yo quiero pensar que che, sí. deberíamos decir algo. Sí. No, pero pará que yo la semana que viene vuelvo de Pinamar. Sí, la verdad, están todos muy escondidos, dijo el otro. Claro, sí. No, es que no habla nadie, ¿no? Es terrible, no habla terrible. nadie. Terrible. ¿Me traes otra ronda? Bueno, ya supongo que cuando se terminen las vacaciones volverá la actividad política en la oposición argentina, ¿no? En la oposición al gobierno de Milei. Mientras tanto, cambiamos de tema. Por estas horas, ola de calor en todo el país, la máxima superando en casi 17 provincias. Temperaturas altas, ¿no? Complejas, de las que hay que cuidarse, de las que no es joda. Y mientras tanto, por supuesto, eso hace que aumente la demanda de energía. Hay temor por mayores cortes de luz. Ayer un incendio en un túnel de cables de media tensión en el barrio de Parque Avellaneda ocasionó el apagón que afectó originalmente a más de 70.000 usuarios durante la noche, especialmente de Edesur. Se espera para hoy un pico de consumo porque también lo que se está dando por estas horas es un pico de calor. Alerta naranja por calor extremo en varias zonas del país. Algunas regiones como Formosa y Jujuy van a estar alcanzando los 43 grados. En Santiago del Estero se esperan 42 de máxima. Parece que el fin de semana afloja. Pero bueno, hay que esperar que afloje la temperatura para que no se corte la luz en la Argentina. Estamos cagados. Si dependemos de eso, les quiero avisar que estamos en verano. La política energética, mirar el servicio meteorológico y esperar que no haga tanto calor. Rezar que no haga tanto calor. ¿Te acuerdas que teníamos en su momento? No, porque la historia argentina está hecha de personajes que no son novedosos, ¿no? El ministro de Ambiente del gobierno de Mauricio Macri, el Rabino Berman. Claro, que se disfrazaba de planta. Sí. Que en un momento, cuando avanzaban los incendios forestales, dijo que había que rezar. Había que rezar. Bueno, él era un religioso, está bien. Claro. Bien elegido para el cargo. Si era para rezar, está bien elegido. Claro, sí. Un rabino. Pusieron un rabino, pidió rezar. Claro, es razonable, Sí. Pero el tema es que era ministro de Ambiente. Bueno, ahora no hay Ministerio de Ambiente, así que... Directamente. O sea que, ¿vieron que siempre puede ser peor? No estaba tan mal el Rabino Berman, realmente. Bueno, nos metemos ahora sí en los incendios forestales en distintas partes del país. Particularmente por estas horas preocupa mucho el de Puyén, en Chubut. Hay vecinos evacuados por el avance del fuego. Ayer Gaby hizo un informe sobre los distintos incendios en distintas partes del país. El de Puyén está picante, está complicado. Ya arrasó más de 2.000 hectáreas, más de 500 viviendas destruidas. Las autoridades ordenaron la evacuación obligatoria de algunas zonas debido al avance del fuego. Incluso hasta una escuela se quemó, la escuela número 9. El gimnasio municipal debió habilitarse para recibir y asistir a las personas evacuadas. Hay un grupo especializado de la Policía Federal Argentina que está viajando a la zona para peritar el sitio donde se originaron las llamas. Se suspendió, entre las distintas actividades que se suspendieron, un festival provincial que iba a contar con la presencia de la vice, Victoria Villarroel. Por ahí puede ir igual y llevar algunos recursos para combatir el fuego. Patricia estuvo viendo lo de Nahuel Huapi, me imagino que dirá lo de su amigo Nacho Torres, ¿no? Salió Nacho Torres también en las últimas horas a decir que era muy raro, que había 2 puntos de inicio del fuego, ¿no? La culpa siempre es espectacular. La maniobra es raro cómo empezó el fuego. Acá pasan cosas raras. Es muy sospechoso, vamos a investigar. Claro, papi, y mientras tanto, todo lo que es políticas de prevención y de combate al fuego, ¿en qué estamos? Bueno, escuchen a José Contreras, intendente de Puyén. Dijo que el incendio no está controlado y explicó que por el viento en las últimas horas se descontroló todo. Lo tenemos ahí a José Contreras.
el intendente de Epuyén, que habló esta mañana en la tele. A ver qué dijo. Intendente, lo tenemos en línea. José Contreras es intendente de Epuyén. Intendente, gracias por atendernos. 7:04 de la mañana, la situación ahora, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos amaneciendo en Epuyén ya, presto a poder hacer un relevamiento más exacto de las viviendas afectadas, pero bueno, el día de ayer, sinceramente, hoy estoy parado acá en un morro, en un alto en este momento, y ver el pueblo así como quedó, lamentablemente es lamentable, un desastre, pero bueno, hay que retomar fuerza y volverse a levantar. Ajá, pero ¿cómo está el fuego ahora o ya lo controlaron? No está controlado. Como todo incendio a la mañana, que es fría, siempre está aplacado, y cerca del mediodía es cuando vuelve a resurgir. Claro, recordemos que hay fuertes vientos y también hace tiempo que no llueve y tampoco hay previsto lluvias. Exactamente, y el viento de ayer acá en Epuyén era terrible, con una dirección que no sabías para dónde iba el viento, y eso es lo que ayudó que en 5 minutos se descontrole todo. Así que, ¿Qué pasó con intendente, qué pasó con la gente que tuvo que dejar sus casas, con la gente que tuvo que evacuar? Incluso usted mismo, tengo entendido, que se tuvo que ir de su casa. Sí, la gente que perdió sus viviendas, lamentablemente, evacuaron al gimnasio municipal de Epuyén, están ahí albergadas. Los autoevacuados que nos pidieron que evacuemos, como en la zona donde vivo yo con mi madre, bueno, yo me quedé también acá en la zona del Alto, que le decimos, el casco céntrico de Epuyén. Estamos acá. Seguramente ahora volverán algunos a ver a sus viviendas, pero hay algunos que perdieron todo. Bien, ahí la situación en Epuyén según el intendente del lugar. Mientras tanto, y lo contábamos ayer, hay por lo menos 400 brigadistas que se han quedado sin contratos para este año, mientras siguen trabajando. Siguen trabajando, ¿no? Sin claro. contrato. Esto es una locura, sí. Y además no hay, digamos, no hay miras de que esto se vaya a solucionar, por lo menos en lo inmediato. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente que va a seguir laburando, que labura de eso, que además de que ponen el lomo, sí, y que les pagan 2 mangos, porque ya lo dijimos ayer, no llegan a 800.000 pesos, sin contrato. Sí, mientras tanto, también más allá de la falta de políticas públicas en este sentido, está realmente complicada la situación con la sequía en gran parte del territorio argentino. Hay lugares en la provincia de Buenos Aires también, pero en Córdoba, en la Patagonia, donde no llueve, en algunos lugares no llueve hace 2 meses. Claro, pero esto ya lo saben. Sí, no, por supuesto. Lo saben hace un montón. Ahora, si vos vas a desmantelar además el Servicio Meteorológico Nacional, estás en un problema. Claro, pero sumado a que las altas temperaturas de estas horas, la sequía y demás, con un gobierno que desmanteló todo lo que podía desmantelar para prevenir este tipo de cosas, la situación es realmente compleja. Por estas horas en Epuyén, pero me parece que no va a ser el último de los incendios forestales que vamos a tener en esta temporada. Amigos, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. Mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo, Ori? Hoy nos vamos a concentrar en lo que sucede en Gaza y vamos a empezar con la alegría de niños y niñas gazatíes en el momento de enterarse de una posible tregua. A ver. Chiquititos, chiquititas, sí, celebrando. Sí. Y sí, es muy emotivo. Son 15 meses de guerra, pero lamentablemente el calvario no ha terminado. Apenas unas horas después del anuncio de un acuerdo de alto el fuego. Perdón, detenerte un segundo ahí. Qué impactante esa imagen de los chiquitos celebrando, gritando como un gol sí, la tregua en Gaza, porque básicamente les permite seguir con vida. No hay mucha vuelta que darle. Así es. Por lo menos por ahora. Así es. Son más de 46.000 muertos en la franja de Gaza. Seguramente mucho más, según, por ejemplo, las evaluaciones, los informes de The Lancet, de los que hablábamos la semana pasada. Más de 70.000, decenas de miles heridos. Un país que se parece, según la Cruz Roja Internacional y muchos otros, pero bueno, recuerdo ese testimonio a un lugar después de una bomba atómica, ¿no? Claro. Tierra totalmente arrasada, ¿no? Arrasada. Claro. Una masacre. Familias enteras. ¿Sabes? El otro día leía... no me acuerdo ahora la nota periodística, pero explicaban que hay, por ejemplo, fallecidos que todavía no entran en el conteo porque las familias enteras
fueron asesinadas. Claro, no hay nadie que lo identifique. No hay nadie que reclame. No hay nadie que ¿entendés? Claro. Si no es por ahí un vecino. Brutal. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, no son pocas las organizaciones que están hablando de limpieza étnica, de genocidio. Bueno, volviendo a la noticia, entonces apenas unas horas después del anuncio de un acuerdo de alto el fuego y de intercambio de rehenes contra prisioneros, bueno, Benjamín Netanyahu decidió posponer la votación del pacto, una votación prevista para este jueves. ¿Por qué hablo de votación? Porque ese acuerdo tiene que recibir el visto bueno del gabinete, ¿no? Y del gobierno israelí, con el argumento de que surgieron discrepancias sobre la implementación de ese acuerdo. Netanyahu y dos de sus socios de coalición, que se llaman Sionismo Religioso y Poder Judío, que son ambas formaciones ultraderechistas, acusan al grupo Hamas de buscar arañar concesiones de último momento. Ajá. Entonces, es importante decir que por ahora nada es definitivo. El mundo sigue esperando. Muchos de preguntarse por qué Benjamín Netanyahu aceptó o aceptaría ahora un pacto casi idéntico al que venía rechazando desde mayo, incluso marzo del año pasado. Bueno, y justamente le preguntaron a Joe Biden. Es muy cortito, ahora traduzco. ¿Es that a joke? ¿Is that a joke? ¿Es that a joke? Claro. ¿Quién le pregunta a la periodista, porque de todo el mundo está hablando de eso, quién se lleva el mérito, ¿no?, de ese acuerdo? ¿Quién lo logró? Si es el presidente saliente, muy debilitado, un Joe Biden muy debilitado, o claro. Donald Trump. Y entonces contesta Joe Biden en la... Biden ya yéndose. Se da vuelta y dice, que es una joda. Sí. Esto es un chiste porque, claro, el acuerdo se Claro. lograría o se habría logrado bajo su administración, pero... La verdad, Alguna cosita habrá hecho Trump también. la verdad que todos los analistas convergen en decir que el factor de cambio claramente fue Donald Trump. Claro. Que de hecho se colgó la medalla a él primero, Y no sí. esperó, porque anunció la conclusión de las negociaciones incluso antes del discurso de Joe Biden, ¿no?, en su red social. Lo que no sabemos claramente es cuál fue la moneda de cambio, ¿no? Entendemos que tenemos un presidente muy debilitado que nunca logró, digamos, ese objetivo en 15 meses de guerra, y tenemos a un todopoderoso Donald Trump, también muy difícil de domar, ¿no? Y seguramente ejerciendo mucha presión sobre Netanyahu para lograr un acuerdo antes de que él llegue a la Casa Blanca. Lo que no sabemos cuál fue la moneda de cambio, y Claro. ahí están muchas miradas, están puestas en Cisjordania. Ajá. Y muchas miradas también están puestas en una posible normalización de las relaciones entre Arabia Saudita y Israel, que se sabe es uno de los objetivos de la nueva administración. De ser finalmente aprobado, el acuerdo entraría en vigencia este domingo. Esto quiere decir que, primero que vamos a repasar, pero digo, entraría en vigencia este domingo. Vamos a ver si cambia o no. 3 días, entonces faltan todavía, que podrían ser letales, mortíferos para las y los palestinos. ¿Por qué lo digo? Porque de hecho, horas después de anunciar la tregua, Israel retomaba los bombardeos en la Franja de Gaza, dejando casi 80 muertos y 200 heridos. Entonces, pasando en limpio, el acuerdo tiene que ser aprobado, votado en Israel, porque gabinete por el gobierno. Luego deberá ser implementado en todas sus fases, ¿no? La implementación de la segunda fase tal vez sea la más incierta, ya que incluye la retirada israelí del enclave palestino. Y si todos esos obstáculos fueran sorteados, quedaría todavía por construir la paz, que no es lo mismo que un alto el fuego. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte.